¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del día de hoy en el octavo pilar de matemático. En esta ocasión se va a presentar Daniel con su plática ¿Quién diría que la verdad la tiene los topos? Así que, adelante. Gracias y gracias por venir. Ok, pues para empezar la plática me gustaría empezar platicándoles sobre teoría de categorías. Supongo que todos tienen más o menos una noción de teoría de categorías, pero creo que vale la pena platicarlo. Entonces, para definir una categoría, ¿no? Necesitamos pues dos asignaciones básicamente, ¿no? Una van a ser objetos y otra van a ser pues morfismos entre dichos objetos. Ok, los morfismos les vamos a pedir que para todo objeto de la categoría, ¿no? Exista pues básicamente un morfismo que se comporte como la identidad, es decir, compuesto por los dos lados, nos va a dejar fijo a cualquier otro morfismo. Vamos a pedir un tipo de composición parcial, ¿no? En el sentido de que si existe un morfismo de A en B y otro de B en C, ¿no? Entonces el morfismo compuesto va a ser un morfismo en nuestra categoría entre A y C, ¿sí? Va. Y les vamos a pedir por último que la composición sea asociativa, que es lo que le vamos a pedir a todas las cosas básicamente, ¿no? En las matemáticas. Va. Entonces ya teniendo que es una categoría, voy a hablar de pues un poquito de la historia de teoría de categorías. Porque al dar estas introducciones genéticas, o sea, diseñadas para hacer introducciones, muchas veces se pierde la idea original del problema que se estaba tratando de abordar. Entonces, en los 1943, algo así, dos matemáticos, Saunders Mac Lane y Samuel Eilenberg, estaban trabajando en un problema de topología algebraica. En particular estaban tratando de calcular la cohomología de Sech del solenoide peádico de la esfera. Lo que sea que eso signifique, no nos interesa mucho. Es un ejercicio muy particular que los lleva a ellos a definir estos cuadraditos pues de transformaciones naturales entre categorías, ¿no? Y entonces se dan cuenta que para definirlo necesitaban el lenguaje apropiado, es decir, poder hablar de estas flechitas que iban a ser funtores, ¿no? Y para hablar de los funtores a la vez necesitaban especificar los dominios y codominios y entonces describir las nociones de categorías, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, salió de una manera un poquito sintética. No estaban tratando de inventar un nuevo lenguaje, no estaban tratando de hacer nada, sino estaban tratando de simplificar el cálculo de una cohomología. Va. Pero, bueno, de hecho, MacLean y Eilenberg en su trabajo original, ellos lo hacen un desarrollo pues, relativamente extensivo de las categorías, porque estaban pensando en ese entonces que se iba a ser, pues básicamente el último trabajo que se iba a requerir en el área, ¿no? Tiempo después, pues llega Daniel Kahn. Y Daniel Kahn lo que hace es, encuentra que hay un fenómeno universal en las matemáticas que describe muchísimas cosas. Describe, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, a un espacio topológico y lo mandamos a la categoría de marcos, donde pues en realidad estamos asignando los abiertos del espacio topológico, ¿no? Pues eso denota, o sea, las funciones que van de aquí a acá, los funtores, en realidad denotan una función. Pero el fenómeno de adjunción es un fenómeno ubicuo en matemáticas, entonces Daniel Kahn lo define. Y entonces se dan cuenta que esta teoría que parecía que iba a ser muy inocente, en realidad es demasiado grande y simboliza un cambio de paradigma en las matemáticas. ¿A qué me refiero? Cuando trabajamos nosotros como matemáticos en teoría de conjuntos, tenemos pues un universo jerárquico, ¿no? Donde están todos nuestros conjuntos, ¿no? Lo único que nosotros requerimos es el vacío y vamos construyendo de ahí, ¿no? Con los axiomas, con ZFC.
o sin el C. Pero en teoría de categorías, lo que se tiene es, por primera vez, nosotros dejamos de pensar en objetos y pensamos en relaciones puramente entre los objetos, cómo se relacionan. Es importantísimo porque aquí, en teoría de conjuntos, incluso la relación de función, esa relación que tenemos nosotros, que se generaliza, ya que le empezamos a meter estructura a estos conjuntos de grupo, de anillo, de espacio topológico, se generaliza a morfismos entre esas cosas. Difeomorfismos en geometría, homeomorfismos en topología y los homomorfismos en álgebras, ¿no? Pero este concepto de función, pues al final se remite al concepto de conjunto ordenado, ¿no? O sea, es un conjunto cuyo todos los elementos van a ser pues pares ordenados, en el cual el primero pertenece al dominio y el segundo pertenece al codominio. ¿Sí? Entonces, esta es la noción fuerte. La noción fuerte en teoría de conjuntos axiomática es la de objeto. Pero esta es la noción fuerte de teoría de categorías. Y sí representa un cambio de paradigma en el sentido de que en teoría de conjuntos nosotros nada más definimos, por ejemplo, una función que se eleva al cuadrado, ¿no? Para todos los reales. Y es una función que solo la necesito especificar en el dominio, ¿no? Porque bueno, si a cada real lo mando a su cuadrado, pues no necesito especificar el codominio en el sentido de que ese codominio y esa noción de codominio básicamente la vamos a utilizar hasta que queramos hablar de su proyectividad y esas cosas, ¿no? Pero en teoría de categorías, esta función que, por ejemplo, digamos que va de R, también bajo la asignación de mandarnos al cuadrado, y lo manda R. Y esta función que llamo F estrella, que va de los reales a los reales positivos, no es la misma función, no es el mismo morfismo en teoría de categorías. Para hablar de morfismos en teoría de categorías es necesario caracterizarlos a través de su dominio y codominio. ¿Va? Bueno, voy a adelantar un poquito ahora en la historia y voy a hablarles, pues una vez más de MacLane, porque pues, es el personaje central en todo esto. Pero también de pues, un personaje que pues, seguro todo el mundo ha escuchado hablar. Es Alexander Grothendieck. Bueno, Alexander Grothendieck comienza una revolución en matemáticas, no solo en su capacidad impresionante de abstracción, sino lo hace renunciando básicamente al soporte que le daba la teoría de conjuntos a los matemáticos desde ese entonces. Entonces, por ejemplo, él define una categoría abeliana. Una categoría abeliana, pues básicamente van a ser categorías que se comportan como las categorías de remódulos y entonces nos van a permitir hablar de homología y cohomología y esos fenómenos relacionados, pero en una categoría que cumpla una serie de axiomas. Creo que son 6 los que da Grothendieck. Y esos 6 axiomas son relativamente sencillos y nos dan una estructura suficientemente rica, que de hecho se demuestra que cualquier categoría abeliana es equivalente en un sentido categórico a una categoría de remódulos, ¿no? Y entonces esto ya trae una nueva época, porque se axiomatizó una teoría en el lenguaje de categorías, ¿sí? O sea, se axiomatizó directamente sobre la estructura de categorías. Y eso nos da entrada al tema del que en realidad se trata la plática, ¿no? Entonces yo les dije que les iba a platicar de teoría de topos, ¿no? Entonces, teoría de topos, pues comenzó una vez más con Grothendieck, ¿no? Grothendieck les voy a platicar primero su noción de topos, que ahora se distingue del que nosotros vamos a hablar. Se distingue y ahora se llama topos de Grothendieck, ahorita el que les voy a mencionar. Y entonces el nombre de topos, uno pensaría en este tipo de historia genética de las matemáticas que está dada para que la gente le entienda, que sea introductorio. Uno pensaría que el nombre de topos viene de la etimología griega del lugar, ¿no? Eso es falso. Grothendieck lo llamó topos porque pensaba que la topología debería dedicarse al estudio de estas estructuras y entonces nada más es un juego sobre la palabra en francés para topología. En realidad no es el griego el que estaba pensando. ¿Y por qué él pensaba que
que estos topos eran objeto o el deseado objeto de la topología. Ustedes imagínense un espacio topológico, ¿va? Y todo espacio topológico nos va a inducir un topos. A saber, va a ser el topos de pues, la categoría de gavillas sobre el espacio topológico, ¿no? Entonces, si no saben qué es una gavilla, les voy a dar más o menos la idea intuitiva. Una gavilla, imagínense que dividimos nuestro espacio topológico en sus abiertos, ¿no? Y entonces a cada abierto vamos a mandar sus funciones a R, ¿no? Vamos a considerar todas sus funciones que van a R. Ok, entonces una gavilla pues en realidad pues se ve así, ¿no? En la vida real es como pues varios haces de tallos de, por ejemplo, cereales y cosas así, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿no? Uno puede entender por qué John Leary le llamó gavillas a este tipo de fenómenos, aunque en realidad pues no se ven así, ¿verdad? Estoy abusando la forma en la que dibujo mis funciones a R. Pero bueno, eso es una gavilla. Si se fijan en este sentido, yo le estoy asignando funciones a estas cosas y las funciones pues tienen suma y producto, ¿no? En los reales. Entonces, en realidad, yo a cada abierto le estoy asignando anillos y esos anillos, pues, naturalmente, si yo me fijo en la intersección de dos abiertos, se va a comportar igual aquí las funciones que si yo me fijo en uno de los abiertos y lo restringo acá, o en otro de los abiertos y lo restringo acá. Es decir, cumple unas características adicionales que pues, se le dan para poder trabajar con ellos de forma adecuada, ¿no? Entonces, esos son los primeros topos que tiene Grothendieck en mente. Con el tiempo llega el último matemático que va a entrar en nuestra historia, que se llama William Loveer. Ahora, William Loveer estudió física y al hacerlo intentó dar un tipo de fundamentos para la física matemática, ¿no? Así como se habla de los fundamentos de la probabilidad y ese tipo de cosas. Y entonces él se encontró con topología y eventualmente lo convencieron de cambiarse a matemáticas y empezó a trabajar en estas cosas. Se encontró con Grothendieck y con sus topos y se dio cuenta que la estructura que Grothendieck les estaba pidiendo a sus topos era demasiado rica. Era demasiado rica porque les daba una estructura geométrica, pero también les había dado una estructura lógica sin querer, porque recordemos que Grothendieck no tenía ningún tipo de interés por los fundamentos de las matemáticas, ¿sí? O sea, él en realidad tenía tal indiferencia que incluso cuando se encontró con problemas de tamaños de conjuntos no cardinales en sus trabajos de cohomología, ¿qué hizo? Pues nada más metió un axioma extra ZF que decía, pues para todo conjunto o para toda clase propia va a haber un universo que lo contenga. Y eso pues nos avienta el tamaño, básicamente resuelve todos los problemas de cardinalidad que podamos querer, ¿no? O sea, pero obviamente al decir esto, pues yo estoy asumiendo, para los que saben de cardinales, estoy asumiendo cardinales gigantescos, cardinales que pues no se pueden demostrar su existencia desde ZF. Entonces en realidad pues es como, pues es una de las trampas de Grothendieck, ¿no? Para abstraer. Pero bueno, entonces Loveer da la definición de topos elementales. Y ahorita se las voy a dar. Entonces, los topos elementales van a ser una categoría. Vamos a pedir primero que sea una categoría cartesiana cerrada. Ahorita les voy a decir qué es. Y le vamos a pedir que tenga clasificador de subobjetos. Ok, entonces, ¿qué significa que sea cartesiana cerrada? Pues básicamente va a significar que tiene todos los límites finitos mi categoría, ¿sí? O sea,
Espero que sean límites, pero básicamente para cada diagramita que yo dibuje, ¿no? Pues va a existir el límite. En el caso del producto, ¿no? Igualadores, bueno, en fin. Para todo dibujito que yo pueda hacer en mi categoría, va a haber el límite. Mientras la categoría sea, el dibujo sea finito, ¿no? Y clasificador de subobjetos. Eso también incluye, además de que tenga límites finitos, incluye que todo objeto, para cualquier par de objetos, exista este ente, la exponenciación. Bueno, la definición, no les voy a dar la definición de exponenciación porque son más diagramitas que pues no, ahorita les voy a decir para qué se usan, pero básicamente lo que vamos a querer es que esto sea pues isomorfo al el conjunto de flechas de B en A, ¿no? Así como lo es la exponenciación en teoría de conjuntos. Va. Y que tenga clasificador de su objeto, lo voy a hacer aquí, es básicamente que exista un conjunto que denotamos siempre omega, tal que a partir del objeto final, que se puede demostrar a partir de que sea cartesiana cerrada que existe ese elemento final, una función aquí que le vamos a llamar la función de verdad, y para cualquier monomorfismo, que pues en sets son funciones inyectivas, para cualquier monomorfismo de digamos A en B elementos de la categoría, de los objetos de la categoría, existe una función aquí que convenientemente llamamos la función característica, y bueno, esta es la función única por definición de objeto final, tal que este cuadradito, este par de flechas es el pullback de ese par de flechas. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir en general? Si es pullback, entonces significa que este conmuta y que cualquier otro se factoriza, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo en particular? Me está diciendo que si este es su objeto de entonces la función característica me tiene que dar el valor de verdad. Que, bueno, en la literatura se usa 0 para sets, ¿no? Vamos a ver ahorita en particular pues nuestro topos arquetípico. Nuestro topos arquetípico va a ser sets. Entonces, en conjuntos, pues efectivamente existen límites finitos y existe la exponencial, la conocemos. Y al mismo tiempo, ese clasificador de subobjetos va a ser el objeto final, es cualquier elemento isomorfo a un unitario, ¿no? Y el clasificador de subobjetos, es decir, omega, pues va a ser básicamente el conjunto que tiene al 0 y al 1, donde estos van a representar nuestros valores de verdad. 0 se escoge en general como el valor de verdad, pero pues bueno, pueden escoger lo que quieran, ¿no? Y pues ya, si es verdad que A es su conjunto de B, entonces este diagrama conmuta y pues todo se da bonito, ¿ok? Bueno, hay un problema de seguir mencionando una y otra vez a sets como el topos arquetípico. Porque esto da la impresión de que los topos todos se comportan como sets. Y sets va a ser, pues en realidad esto esconde de cierta forma la innovación de hablar en sets, ¿no? De hablar en topos. Ahora, una cosa que les quiero platicar que es importante es que esta definición que yo les platico de cartesiana cerrada con clasificador de subobjetos se da únicamente a través de los elementos de la teoría de categorías, ¿sí? O sea, es una teoría axiomática de primer orden sobre el lenguaje de teoría de categorías. Yo no dependo en ningún momento de que estas cosas sean conjuntos o sean lo que sea. Yo no me necesito remitir, entonces en cierta manera es un lenguaje ideal para hablar de fundamentos de matemáticas. Bueno, el problema que les decía de tratar esto es que esconde la innovación y pues es como, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos el estudio de teoría de grupos y nos dicen que los enteros son un grupo, que ya conocemos uno. Bueno, nadie me puede decir que en ese momento se imaginó que entonces todos los grupos se comportaban como los enteros y entonces pues yo para qué ya estudio teoría de grupos, ¿no? Si básicamente pues Z es el arquetípico, Z es el que conozco desde hace mucho, Z es con el que estoy familiarizado. Entonces, en ese sentido, pues sets pues, no me llena, ¿no? Otro ejemplo, pues es fin sets, ¿no? Son los conjuntos finitos, que se relaciona, pues, obviamente con sets. Y para que vean justamente cuán insignificante es el universo en el que hemos trabajado toda nuestra vida en matemáticas, sets, por ejemplo, se ve como un topos de Grothendieck.
¿En qué sentido? Si yo me tomo un espacio topológico de un solo punto, que es el espacio más sencillo con el que yo puedo tratar en topología, pues resulta que la categoría de gavillas pues es set. Es decir, nuestra categoría de conjuntos, en donde desarrollamos todo nuestro lenguaje, en donde hemos trabajado toda nuestra vida, resulta ser el más sencillo de los topos de Grothendieck. Ni siquiera estoy trabajando con algo variable aquí. Entonces, en cierto sentido, Lovir menciona que es para espacios topológicos pues, bastante más complejos. En realidad, en cierto sentido, lo que estamos haciendo es parametrizando sets, ¿sí? Entonces estamos encontrando como una versión variable de los conjuntos. Esto se puede hacer pues, interpretándolo como tiempo y esas cosas, ¿va? Entonces, bueno, ¿para qué les menciono finsets, por ejemplo? Porque pues cada vez que tenemos nosotros una estructura matemática, nos interesa qué otras estructuras matemáticas son de este tipo, ¿no? En grupos, pues queremos introducir, por ejemplo, los grupos simétricos. Y además queremos ver cómo se relacionan, y entonces introducimos las nociones de homomorfismo, ¿no? Por ejemplo, pues en R módulos, ¿no? Si yo tengo módulos y un homomorfismo de módulos, pues yo naturalmente voy a que, pues yo tengo que el kernel de F, pues es un submódulo de acá y un submódulo de acá es la imagen de F, ¿no? Entonces también me da más ejemplos de estructuras el saber cómo se relacionan, ¿no? Por eso la teoría de módulos, pues en particular es tan rica ahorita en métodos categóricos. Entonces aquí es donde yo les introduzco la noción, pues, de dos tipos de formas de relacionarnos, ¿no? Unos va a ser morfismos geométricos. Y el otro va a ser morfismos lógicos. La diferencia es que básicamente los morfismos geométricos los usamos para relacionar topos cuando nos interesan como topos de Grothendieck, o sea, con estructura geométrica. Queremos preservar las capacidades para hablar de geometría de nuestros topos. Y nuestros morfismos lógicos nos van a permitir capturar esa esencia lógica que se puede meter a un topo, ¿sí? Como ustedes ven, tiene toda la estructura necesaria para hacer las construcciones que nosotros hacemos en sets, ¿no? Dentro de esas cosas está hablar de lenguajes formales y de lógica. Entonces hay una lógica que se le puede dar interna a cualquier topos, ¿no? Como categoría. Ese se llama el lenguaje de Michel Benabeu, no la voy a ver, pero les puedo decir que básicamente pues simboliza o representa una teoría intuicionista de orden superior. Va. Entonces eso es lo que nos va a manejar ese morfismo lógico. Entonces, por ejemplo, la inclusión aquí de conjuntos finitos a conjuntos, pues simplemente va a ser pues un morfismo lógico, nos va a mantener toda esa estructura lógica. Por ejemplo, no es un topos de Grothendieck. No puedo, o sea, si ya vimos que el más sencillo de los espacios topológicos nos va a dar a sets, no hay un espacio más simple que nos pueda dar como categoría de gravillas a finsets, ¿no? Entonces, bueno, estos dos son las formas de relacionarlos. A su vez, pues nos da otro tema del que hablar, ¿no? Porque, pues si yo tomo la dos categoría de topos, ¿sí? Dos categoría básicamente es una categoría cuyos objetos son categorías, ¿sí? Entonces es un paso superior. Existen infinito categorías y lo que quieran, pero topos es una dos categoría. Y entonces esta dos categoría la puedo tomar yo como, pues en los dos tomo como objetos a los topos, ¿no? Pero en una tomo a los morfismos geométricos como flechas y en el otro tomo los morfismos lógicos como flechas. ¿Sí? Bueno, cuando les mencionaba que la lógica que estaba detrás de los topos era intuicionista de orden superior,
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para empezar, no todos nuestros topos se comportan de la manera bonita, ¿no? O sea, el clasificador de subobjetos de sets resulta ser como marco, como estructura algebraica y lógica en cierto sentido, ¿no? Es el marco más sencillo, es el marco que nada más tiene 2 elementos, es lo menos que yo voy a necesitar para darle estructura de marco. Pero obviamente hay marcos mucho más complejos y marcos infinitos y lo que quiera, ¿sí? Entonces esta teoría intuicionista, pues lo primero que vamos a perder en todos los topos que no sean como sets, va a ser que, pues si yo tengo una fórmula lógica y sé que me lleva una contradicción, entonces sé que no phi, ¿sí? Eso nos suena a todos, pues sensato, ¿no? Si yo sé que algo no es verdad, entonces es falso. Sin embargo, si yo tengo que no phi me lleva una contradicción, lo que voy a tener en todos los topos simplemente es que no phi. ¿Qué sea ese ente? No sé, ¿sí? O sea, justamente para que esto, o sea, con una interpretación algebraica de la lógica, sea igual a phi, ¿sí? Eso nos estaría pidiendo que nuestra álgebra fuese booleana. Justamente, pues, una de las caracterizaciones de las álgebras booleanas es que el complemento del complemento, pues, es el elemento, ¿no? Eso no se va a dar en una álgebra de Heyting, que es lo más general que le podemos pedir a un marco, ¿no? Entonces, cuando esto se da, entonces decimos que nuestro topos es booleano. También hay topos más débiles que satisfacen, por ejemplo, las leyes de De Morgan. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, una de las cosas interesantes de este tipo de situaciones es que si yo me remito a un topos intuicionista general, ¿no? En la mayoría el axioma de elección no va a valer. ¿Por qué no va a valer? Porque el axioma de elección implica que el topos es booleano. ¿Sí? Entonces, si mi topos no es booleano, que es el caso de la gran mayoría de los topos, esto no va a valer, ¿sí? Entonces, esa implicación se va a ver mal en el video, entonces, luego no, el axioma de elección implica booleanización de mi topos. Va. Los topos también, pues, se caracterizan porque las cosas que se pueden probar son aquellas cosas con las que está obsesionado Brouwer y Heyting, que son en realidad que las matemáticas deberían de ser más constructivistas, ¿sí? En vez del famoso teorema intermedio del cálculo, en el que yo simplemente llego a una contradicción asumiendo que no existe un punto donde la función pase por cero, ¿no? Brouwer decía, pues constrúyemelo, dámelo, o sea, estoy entendiendo que me dices, pues no es posible que no exista, ¿no? Entonces existe. Pero eso, pues justamente si yo lo veo en un topos genérico, donde puedo tener la noción, gracias a esta caracterización del exponencial, yo puedo dar una definición de funciones dentro de topos, yo puedo dar una caracterización de los reales, yo puedo hablar de todas esas cosas. Entonces, estas cosas se me van primero, ¿no? Se me van primero la ley del tercer excluido. Se me van también procesos de pensamiento, de deducción, que son infinitos, ¿sí? Muchos topos no tienen ni siquiera lo que pues justamente se llama un objeto de números naturales, ¿no? Lo cual básicamente caracteriza categóricamente a los naturales, al conjunto de los naturales, y entonces nos permite hacer esas construcciones infinitas, por ejemplo. Los topos que cumplen eso se llaman omegatopos, ¿no? El omega pues por los naturales conjuntistas. Y otra de las cosas que me vienen a la mente es que, por ejemplo, si yo tomo los reales, aquí en nuestro universo bonito en el que siempre hemos vivido, ¿no? Y yo los construyo a la Cauchy. Y después yo digo, no, mejor a la Dedekind. Sé que no voy a tener problema, ¿no? Porque estas cosas como estructuras pues van a ser la misma, ¿no?
Me van a dar el mismo resultado los reales con los que siempre trabajamos, en los que hacemos el cálculo, que es nuestro primer ejemplo de espacio vectorial. Sin embargo, esto no es cierto en un topos general. Estas construcciones, si están relacionadas mediante una teoría intuicionista, no van a ser el mismo ente. Entonces eso nos lleva a preguntarnos que si hemos estado viviendo en un universo donde las cosas en realidad son demasiado sencillas, ¿no? Que suene pues no muy intuitivo el hecho de que estemos trabajando con cosas sencillas, pero eso nos lleva a pensar que igual y sí, ¿no? Donde todas las cosas empatan de forma bonita. Otro resultado, por ejemplo, que se prueba es que si yo me tomo una función de los reales en los reales, en un topos intuicionista, dicha función es continua. ¿Sí? Cualquier función de los reales en los reales es continua. Y entonces yo les dibujo intuitivamente esta función, ¿no? Y ustedes están hablando con un estudiante de cálculo de primer semestre y le dicen, oye, esto es continuo, y te dicen que no, pues le pueden aventar el gis en la cara y decirle, pues depende de dónde estés hablando. Porque en un topos intuicionista esta mentira burda que nosotros conocemos como ridículo, pues sí es cierto, ¿no? Pues ni modo. Nos tenemos que ir acostumbrando a que pues no todo es tan bonito como lo pensábamos. Otra cosa es, pues justamente, ¿no? Imagínense ustedes que han vivido toda su vida en una casa o en una galaxia, en lo que quieran ustedes. Y a los 21 años, ya que les dan su licencia para beber, les revelan que en realidad existen una infinidad de casas, ¿no? Y entonces, lo primero que hago es empezar a visitarlas todas. Y entonces yo me doy cuenta que en algunas de esas casas, pues, no sé, cuando yo le pego a alguien, pues lo ven mal, ¿no? En mi casa siempre lo habían visto bien, por ejemplo, pero resulta que... No, en mi casa de verdad no. Pero resulta que en todas estas demás casas, pues no. Entonces lo que yo quiero saber es, ¿qué reglas puedo respetar, puedo llevar la paz en todas estas casas diferentes en las que yo estoy conociendo ahora, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la noción de qué tipo de cosas son demostrables en todos y cada uno de los topos, ¿sí? Y eso no tiene una respuesta tan sencilla. Digo, o sea, uno puede decir, pues que sea constructivista y que los procesos usados sean finitos, sí, pero es un poquito más elaborado, en realidad, formalizar esa noción. También sería un poco ingenuo de nuestra parte y hasta pretencioso asumir que como toda nuestra vida vivimos aquí y probablemente después de visitar todas estas, pues regresemos casi todo el tiempo aquí. Entonces estas son las reglas correctas, ¿no? Eso, pues suena pretencioso de nuestra parte como matemáticos. Entonces sí es interesante, sí es una línea de investigación muy profunda, pues justamente averiguar si los resultados que no valen en todos los topos, ¿por qué los seguimos tratando como si fueran universalmente ciertos, ¿no? Al final del día vamos a regresar a trabajar en sets. Eso es clarísimo para todos aquí, ¿no? O sea, a menos que nos dediquemos profundamente a trabajar con estas cosas, pues no nos sirve, ¿no? Remitir esta noción de verdad, pues a otros universos extraños. Pero pues vale la pena para los que sí van a trabajar en eso. ¿Okay? Otra de las áreas que se estudia muchísimo dentro de la teoría de topos es aquella de los topos clasificantes. Entonces, un topos clasificante es un poquito complicado, entonces lo voy a tratar de explicar con dibujos más que su definición, ¿no? Entonces, yo tengo un topos. Un topos, como ya vimos, es un universo masivo. Es un lugar en donde hacer matemáticas. Pero al mismo tiempo, como es un lugar para hacer matemáticas, pues todas las categorías de las que estoy hablando, pues entonces yo las puedo definir aquí adentro, ¿no? Incluso si no es sets. O sea, yo puedo volver a definir las categorías, pues de todas las cosas que me interesan. Por ejemplo, grupos. Normalmente para ese tipo de categorías que están
bueno, cuyos elementos, cuyos objetos están clasificados por ecuaciones, ¿sí? Por esas ecuaciones sobre operadores. O sea, por ejemplo, si se fijan en los axiomas de conjuntos, pues dice, no sé, A por E es igual a A, o sea, existe un neutro, ¿no? Existe un inverso para todo elemento tal que me da el neutro. O sea, se define a partir de ecuaciones. ¿Sí? Entonces esas ecuaciones se pueden redefinir en el lenguaje categórico a través de límites, ¿no? Si yo le estoy pidiendo que tenga todos los límites finitos, yo voy a poder definir categorías aquí adentro de este tipo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pues ya estamos encontrándonos en un problema, ¿no? Porque pues resulta que, o sea, esta es una categoría que yo definí a partir de mi teoría de categorías basada en set. Y estoy encontrando categorías, ¿no? Pues que se parecen a las categorías que yo tenía en set, pero sé que este no es set, este es un poquito más complejo que set. Entonces, básicamente, la noción de un topos clasificante va a ser aquella en donde, si yo tomo un morfismo geométrico, ¿sí? Un morfismo geométrico eran aquellos que respetaban como esa estructura geométrica un poquito más rica que la pura estructura lógica. Si yo tomo un morfismo geométrico que vaya de mi topos, o sea, mi dominio va a ser mi topos elemental, y el morfismo va a llegar a la categoría interna, digamos que en este caso va a ser grupos, ¿no? Pero interna a epsilon, a nuestro topos. Si yo tomo ese morfismo geométrico, entonces estos morfismos geométricos, todos los morfismos geométricos que lleguen aquí van a ser grupos. Grupos de este tipo. No grupos de mis grupos en sets, con los que yo estoy familiarizado, sino van a ser este tipo de grupos. Entonces, en cierto sentido, pues, me clasifica, estos morfismos geométricos me van a clasificar el tipo de estructuras que yo tengo aquí, ¿sí? Van a ser otra forma de caracterizarlas, de verlas. Y bueno, es una cosa natural pensar que pues todo topos es un topos clasificante de algo. ¿De qué va a ser? Pues si yo me tomo aquí morfismos geométricos, estos por definición son morfismos geométricos y estos son morfismos, la categoría de morfismos geométricos, entonces pues esto y esto van a ser lo mismo, en el sentido que grupos y grupos van a ser lo mismo. Entonces todo topos es un topos clasificante, nada más nos interesan ciertos tipos de topos clasificantes, es decir, los que nos clasifican a los grupos, a los anillos, etcétera, etcétera, a los espacios. Bueno, pues ya voy a terminar la charla con... ¿Perdón? ¿Ahí? Voy a terminar la charla con el compendio más grande de teoría de topos es un texto escrito por Peter Johnston, que se llama Bocetos de un elefante. Actualmente está redactando el tercer volumen, ¿no? Pero ya hay 2 volúmenes que están terminados. ¿Y por qué le llamó Bocetos de un elefante? Bueno, él comienza explicando en la introducción del libro que imagínense que yo tengo 4 personitas, los 4 son ciegos y nunca han conocido un elefante, ¿no? Y entonces los llevan, alguien, pues buena onda, los lleva, ok, soy matemático, entonces perdónenme esto, ¿no? Pero bueno, así va a ser mi elefante. Bueno, me quedó pues un poquito decente, ¿no? Entonces, bueno, entonces llevan a conocer a un elefante, ¿no? Y el primero, pues se acerca sin darse cuenta, pues a la pierna. El segundo se acerca a la cola, el tercero se acerca a la oreja y el último se acerca a la trompa. Entonces ya que están de regreso, se ponen a platicar cómo es un elefante. Y entonces uno de ellos dice, un elefante es como un tronco. Otro dice, un elefante es como una escoba. Otro dice, un elefante es como una lona y un elefante es como una trompa. O ninguna de esas en realidad es que como una manguera o algo así, ¿no? Y entonces uno puede decir sensatamente que pues ninguna de esas cosas, o sea, alguien sí puede ver que eso no se parece a un elefante, ¿no? Y entonces como que la única forma de entender al elefante es como que juntar esas nociones, ¿no? Que los cieguitos fueron recopilando, ¿no?
Es decir, un elefante solo se entiende si se ve al elefante completo, ¿sí? Entonces, bueno, un topos lo podemos ver como las gavillas sobre un sitio. Donde un sitio es una categoría con una topología de Grothendieck. Lo podemos ver como un espacio generalizado. Espacio generalizado. Lo podemos ver como la representación de una lógica geométrica infinitaria. Lo podemos ver como una representación de una lógica intuicionista de orden superior. Lo podemos ver como pues, la clase de equivalencia morita, de grupoides continuos, es decir, lo podemos ver como mil cosas. Pero con lo que quiero que se queden es que pues, es el mismo animal, ¿sale? Y pues ya acabé. ¿No? ¿Nadie? Este libro lo puedo conseguir. Fíjate que es difícil. O sea, si ya no me están grabando, te puedo decir que pues, si buscas en LibGen, pues está en formato DJBU y sí lo puedes bajar completo. En PDF nadie lo ha subido. Y si lo intentas comprar físico, o sea, creo que una copia cuesta como, pues no sé, 12,000 pesos o algo así, porque pues no es un libro que haya tenido muchas impresiones, porque pues no hay mucha gente que se dedica a esto y pues no es un libro con ediciones grandes. ¿Algo más? ¿No? Nada más. Bueno, primero tengo que agradecerte y agradecimientos por participar en la clase. Gracias. Comité organizador. Y después le vamos a regalar una taza de la que quiera María Blanca. Lo que tiene que hacer es responder una pregunta que haga Daniel antes de la plática. Acerca de la plática, no me dio tiempo de borrar los nombres a tiempo. Eso iba a ser lo más fácil. Perdón. Pues no sé, que me digan como pues tres caracterizaciones de topos. Al final dije una lista ahí medio larga, entonces que me digan 3 de esos o 2 de esos y ya decimos que fue un éxito a la plática. ¿Cómo qué? Como gavillas de sitios. Ajá, gavillas sobre sitios y qué más. ¿Y qué es un sitio? Ajá, sí. ¿Ok? La otra es como una representación de lógicas infinitarias de orden superior, ¿no? Más bien. Casi, pero sí. O sea, o es de lógica geométrica infinitaria o de intuicionista orden superior, pero sí. ¿Sí? Sí, pues sí. ¿Qué taza quieres, blanca o negra? Bueno, pues agradecemos a Daniel por la plática y nos esperamos mañana. Gracias por venir.